Hola, mi nombre es Juan Sebastián Vivas y el día de hoy voy a realizar una demostración sobre el framework Web2Py. Este framework es un framework MVC, es decir, que aplica un patrón de arquitectura de software que separa los datos y la lógica del negocio mediante tres componentes distintos que son el modelo, la vista y el controlador. También realizaré la construcción paso a paso de una sencilla aplicación que implementa un CRUD de usuarios. Para quienes no conocen el significado de CRUD, es el acrónimo de crear, leer, actualizar y borrar. Se usa para referirse a las funciones básicas en bases de datos o la capa de persistencia de un software. Para el proceso de instalación del framework nos dirigimos a la página de los desarrolladores del mismo. En este caso la voy a buscar por medio de Google. Ingresamos, vamos a la sección de descargas. En la sección de descargas hacemos clic sobre nuestro respectivo sistema operativo. Es de tener en cuenta que este framework requiere de una versión Python 2.6 o 2.7 como la misma desarrolladores nos recomiendan. Damos clic sobre descargar, en mi caso lo voy a descargar la versión para Windows. Esperamos que finalice la descarga. Este framework viene todo integrado, solo requiere que se ejecute y ya podemos entrar a trabajar sobre él. Una vez finalizada nos dirigimos hacia la carpeta donde se descargó, en mi caso en el escritorio, lo descomprimimos. Nos dirigimos a la carpeta Web2Py. Para iniciar el framework, este cuenta con un ejecutable llamado web2py.exe. Lo ejecutamos y en esta dirección, en el localhost, es donde se va a mostrar las aplicaciones que desarrollemos sobre él. El framework nos solicita un password puesto que cuenta con una sesión de administrador en la cual se administran las distintas aplicaciones que desarrollemos. En este caso voy a elegir un password cualquiera, 123, e iniciamos el servidor. Web2Py viene con el servidor Rocket, el cual es usado para el desarrollo de las aplicaciones, más no para despliegue o producción. Para comenzar a desarrollar nuestra aplicación nos dirigimos a mis sitios. Ponemos la contraseña que hace un momento pusimos, en mi caso fue 123. E iniciamos sesión. Ahora para crear una nueva aplicación nos dirigimos hacia este lugar, le damos un nombre a la aplicación. En mi caso, como el ejemplo trata sobre un CRUD de usuario, le doy ese nombre. Le damos sobre crear. Web2Py automáticamente nos lleva al panel de edición de la aplicación que acabamos de crear, en donde se tienen las distintas secciones, los modelos que representan el acceso a datos, los controladores, los cuales, valga la redundancia, controlan lo que sucede a partir de que se haya producido una interacción por parte del usuario sobre la vista, y las vistas que sirven para que el usuario pueda interactuar a través de los eventos con el controlador y también para que pueda ver los resultados. Web2Py también tiene una sección de lenguajes que sirve para el aspecto de la internacionalización, además de otras secciones como los métodos estáticos, los módulos, archivos privados, una sección de plugins, la cual corresponde a aplicaciones desarrolladas en Web2Py de otros usuarios, pero que podemos usar en nuestra aplicación. Lo siguiente que realizaré ahora será la construcción de una aplicación que implemente un sencillo CRUD de usuario.
Esta aplicación va a utilizar las siguientes tablas: una tabla usuario con un email, una contraseña, los nombres, el apellido, género, fecha de nacimiento y un tipo de usuario, el cual va a contener distintos tipos de usuario. En este caso lo voy a definir como tipos de usuario: estudiantes, administrativos y profesores, por lo cual la tabla usuario va a tener como llave foraria un tipo de usuario que va a corresponder a los tipos de usuario anteriormente descritos. Para iniciar la construcción de nuestro aplicativo, primero vamos a desarrollar lo correspondiente a los modelos que éste contiene. Para ello nos vamos hacia los modelos. Los modelos se trabajan sobre el siguiente archivo db.py. Como vemos, Web2Py posee un editor basado en web, un IDE, mejor dicho. Web2Py posee un IDE basado en web, por lo cual no requerimos para la construcción de nuestro aplicativo de editores externos. El código que vemos que contiene ya el archivo corresponde a controles de inicio de sesión, los que ya están definidos por Web2Py. Ese código lo podemos dejar. Posteriormente voy a mostrar qué es lo que genera este código. Y para definir nuestras tablas, nos vamos hacia la sección final y ya podemos iniciar la definición de nuestras tablas. Para definir nuestras tablas vamos a utilizar el método defineTable. En cuanto a cómo define Web2Py las tablas, Web2Py utiliza una DAL propia de él, la cual se instancia en el siguiente. Para definir las tablas en Web2Py, estas se definen sobre la base de una DAL propia de Web2Py, la cual se instancia en el siguiente fragmento de código. La DAL es la capa de abstracción de la base de datos. Mediante esta DAL nos ofrece una serie de métodos que nos va a permitir construir nuestro modelo. Es de tomar en cuenta que el mismo Web2Py genera el formulario a partir de esa definición que realicemos en este punto. La forma de definir la tabla es utilizar esa instancia anteriormente descrita de la DAL, denominada db.defineTable. Indicamos el nombre de la tabla. En este caso va a ser tipo de usuario. Para definir los campos de nuestra tabla lo hacemos mediante field, nombre del campo, en este caso va a ser ID tipo usuario. Web2Py crea automáticamente un ID para las tablas. Para que no haga esto, entonces es necesario ponerle como tipo ID a este campo que va a ser la llave primaria. Luego definimos el siguiente campo que corresponde al tipo de usuario, al nombre del tipo de usuario. El cual va a ser de tipo string. Ahora vamos a utilizar una funcionalidad que provee Web2Py denominada format, mediante la cual al momento en el que estemos ingresando datos en la tabla usuario no aparezca
un número como un número no aparezca un número, sino el nombre que corresponde a ese número. Para ello utilizamos format, porcentaje, el nombre del atributo, Ahora vamos a continuar con la definición de la tabla usuario. Para ello realizamos el mismo proceso, llamamos la instancia de la DAL, indicamos el nombre de la tabla, los campos que ésta contiene, su respectivo tipo, Es de tomar en cuenta que Web2Py ya tiene algunos tipos definidos, por ejemplo, ya tiene uno para los password, también tiene otro tipo definido para para subir archivos, denominado float, también posee double, float, int, datetime y demás, que se puede revisar en la respectiva documentación. Ahora también podemos realizar para que un determinado campo despliegue unos valores ya predefinidos. En este caso voy a realizar eso en este campo de género. Para ello hago uso de otra de las funcionalidades llamada requires, que es la forma en la que Web2Py permite validar campos, que es otro proceso que más adelante voy a explicar. Delimitamos para que solo en este campo, mediante esta sentencia isInset, delimitamos que en ese campo solo pueda ingresarse masculino o femenino. Como anteriormente comentaba, otro de los tipos de datos que se pueden definir, que tiene ya definidos Web2Py, es el datetime, el cual al momento en el que vayamos a ingresar los datos nos va a mostrar en el formulario una especie de calendario para facilitar el ingreso de este dato.
Finalmente ingresamos el campo correspondiente al tipo de usuario, el cual tiene una llave foránea, y para representar esta relación utilizamos reference y la tabla. Finalmente, para guardar lo que hayamos realizado, simplemente pulsamos control S. Bueno, recapitulando sobre lo que se ha realizado en esta parte del procedimiento, mediante una instancia de la DALI que hace una conexión a una base de datos en SQLite, la cual la realiza en esta sentencia, se crearon y se definieron las tablas. Regresamos al menú de edición dando clic sobre editar. Vamos a ingresar a la administración de base de datos. Como se puede ver, ya se han ingresado las tablas que acabamos de definir en los modelos. Puesto que necesitamos de definir unos tipos de usuario para poder realizar el registro de usuarios, vamos a crearlos desde el motor de la base de datos. Puesto que definimos que se iban a tener tres tipos, estudiante, profesor y administrativo, los ingresamos aquí. Como comentaba hace un momento cuando estaba realizando la definición de las tablas, Web2Py genera el formulario de acuerdo a la definición de la tabla. Como podemos ver aquí, la de tipo de usuario generó el respectivo campo. El otro campo se genera de manera automática. Desde este administrador de base de datos se pueden realizar todas las operaciones CRUD: crear, eliminar, visualizar, leer. Los registros que acabamos de ingresar se pueden ver haciendo clic sobre la tabla. Estos fueron los que acabamos de ingresar. Desde aquí se puede actualizar, eliminar e ingresar más registros. Pero esto resulta bastante impráctico, por lo cual ahora vamos a hacer que el proceso se puede realizar mediante un controlador que va a exponer una respectiva vista. Para esto vamos hacia diseño y creamos un controlador que se va a denominar usuario. Ingresamos. Antes de continuar con la creación del controlador, voy a explicar cómo es el manejo de las URL en Web2Py. Esta es una URL estándar. En esta parte iría el respectivo servidor, en nuestro caso es el localhost. Este primer argumento corresponde al nombre del aplicativo, en nuestro caso es el CRUD de usuarios. El siguiente corresponde al controlador, que generalmente es un archivo .py, que en el caso, que es el que acabamos de crear, que es usuarios. La vista
por defecto tiene una extensión HTML, que es este argumento, y los demás argumentos corresponden a los argumentos que se le pueden pasar a la aplicación y los cuales se pueden obtener mediante un método get. Dicho esto, vamos a continuar con la creación del controlador. El argumento que está al lado de def corresponde a la vista que va a exponer el controlador, la cual por defecto viene nombrada como index, pero podemos realizar el cambio, por ejemplo, por vista usuario. Web2Py trae un componente que es una grid dentro del SQL for. Esta grilla que trae consigo permite resolver lo que es el CRUD. Las grids o grillas son utilizadas en la maquetación web para realizar la distribución de contenido. En Web2Py sobre este componente se puede definir incluso la paginación, la cual se le pasa como un atributo. Como primer argumento, la grilla recibe el nombre de la tabla. Mediante este nombre de la tabla construye esa grilla, la cual va a contener formas para editar, ver, eliminar los datos. El segundo argumento que vamos a utilizar es el que permite que se realice la paginación. En este caso voy a indicarle que pagine o haga la paginación cada 2 registros. Retornamos la grilla, puesto que como sabemos todo se debe volver como diccionario. Le indicamos al diccionario que vamos a retornar una grilla, guardamos y nos dirigimos hacia editar para ver cómo quedó nuestro controlador. Como vemos, el controlador usuario se expone vista usuario. La podemos visualizar. No podemos realizar registros, esto debido a que, como comentaba, en el modelo había un código el cual se dejó. Este código corresponde a este login, el cual controla el acceso a que solo usuarios registrados puedan realizar las operaciones CRUD. Es por esta razón que necesitamos entonces crear un usuario. Para ello vamos a login sync app. Lo creamos. Realizamos el registro. Y como vemos, ya es posible realizar registros en el aplicativo. Para ello vamos a ingresar uno. Ingresamos los respectivos datos para ingresar un usuario. Web2Py, como indicaba, renderiza el formulario de acuerdo a cómo definimos la tabla. En este caso, como definimos que el género solo podía contener 2 valores, F o M, el mismo Web2Py se encargó de que se muestre en una lista desplegable. Al igual que la fecha de nacimiento, la cual en la definición de la tabla la indicamos como datetime, Web2Py a través de jQuery genera un calendario sobre el cual podemos más fácilmente seleccionar una determinada fecha. Web2Py es compatible con tecnologías como Ajax, jQuery, Bootstrap, entre otras.
escogemos un tipo de usuario que anteriormente también ingresamos y enviamos el formulario. En esta sección entonces ya podemos realizar las búsquedas por los distintos campos. También podemos ver los registros, editarlos, realizar su eliminación. No obstante, aún no hemos realizado la validación de los campos, puesto que si yo ingresara un nuevo registro y dejo todo esto vacío, él perfectamente lo va a enviar. Entonces el siguiente paso es realizar la validación de todos estos campos para evitar que se me envíen datos que no son válidos como campos vacíos o que no correspondan a lo solicitado en el campo. Entonces, para realizar las validaciones que estaba mencionando, vamos hacia la sección de diseño, nos dirigimos hacia nuestro modelo. Las validaciones se realizan por medio del campo field, que entre sus argumentos tiene uno para indicar cuáles requerimientos o validaciones debe tener ese campo antes de que se envíe el formulario. Entre las validaciones que es posible hacer están las siguientes: isAlphanumeric, que valida si se ingresaron datos alfanuméricos; isNotEmpty, para validar que no se manden datos vacíos; isEmail, para validar que la escritura corresponda con la de un email estándar, o sea que contenga la arroba; isDatabase, para verificar si está en la base de datos; y isLength, para que al momento en el que esté enviando el formulario, ese campo al que le pongamos esta restricción no sea un determinado tamaño de caracteres. Para poner estas restricciones sobre los campos, utilizamos la instancia db.nombre de la tabla, campo al que le vamos a aplicar la restricción. Si son varias restricciones, se deben enviar en la forma de una lista. Requires es ese atributo del campo field que permite realizar esa restricción. Por ejemplo, vamos a hacer la de que no esté vacío, es decir, isNotEmpty. Y que también verifique que sea un email. Realizamos este mismo proceso con los demás campos. Como solamente vamos a realizar una validación, entonces ya no es necesario enviar como lista las validaciones para este campo, que solo no esté vacío. Ahora para la contraseña hay otra validación llamada isStrong, que sirve para comprobar y rechazar o no valores que no alcanzan un límite mínimo de complejidad. El uso de esta validación es el siguiente:
el primer atributo va a indicar cuánto debe tener como mínimo la contraseña. En este caso voy a poner, por ejemplo, que tenga como mínimo 4 caracteres. En este segundo campo se indica cuántos caracteres debería contener la contraseña, por caracteres especiales, como por ejemplo arrobas, signos de puntuación, paréntesis y demás. Finalmente, el último campo indica cuántas mayúsculas debería tener la contraseña. En este caso voy a indicarle que solo tenga una. Guardamos y ya habremos tenido las validaciones para los campos. Ahora, para comprobar su funcionamiento, nos vamos a la ventana de edición. Nos dirigimos a la respectiva vista del controlador y adicionamos unos nuevos registros para comprobar que las validaciones ya se están realizando. Por ejemplo, vamos a comprobar primero la de que no se manden datos vacíos. Como vemos, nos muestra el respectivo error. Ahora vamos a comprobar la de que no se envíe un email incorrecto. Como vemos, no permitió el envío del registro, puesto que no cuenta con el formato adecuado, que es la validación del email. Aquí muestra el respectivo mensaje. Ahora vamos a comprobar la contraseña con las especificaciones que vimos de que tuviera al menos una mayúscula y que fuera de al menos 4 caracteres. Entonces, primero vamos a intentar ingresar una menor de 4 caracteres. Como vemos, no nos lo permitió ingresar. También el campo isStrong hace que se requiera que tenga como mínimo un número. Vamos a ingresar una contraseña correcta. Como vemos, ya se permitió el envío del registro. Ahora voy a ingresar 2 registros más y posteriormente vamos a comprobar que se están realizando las funciones CRUD. Como vemos, ya realizó la respectiva paginación, que la pusimos hacia 2 registros, para 2 registros. Ahora voy a ingresar un registro más. Y ahora voy a realizar la comprobación de las funciones CRUD. Primero vamos a realizar una búsqueda. Aquí se puede realizar por los distintos campos, por cualquiera de ellos. Por ejemplo, voy a hacerlo por los apellidos.
como vemos la realizó correctamente. Ahora vamos a ver uno de los registros. Ahora vamos a editar uno de los registros. Y finalmente vamos a eliminar uno de ellos. Finalmente no me queda más que agradecer por la atención prestada. Y en la descripción del video voy a dejar una serie de enlaces de interesantes respecto al framework, como la documentación, los links de descarga y demás. Muchas gracias y hasta la próxima.